¿Qué tal amigos de Método Colapinto? Bienvenidos nuevamente a una sección más de Franco Colapinto y de toda la información y todo lo que tiene que ver con el mundo del piloto pilarense, el piloto argentino que está pasando, digamos, un momento positivo. Luego de una larga espera para conocer la noticia, finalmente la escudería francesa Alpine acaba de confirmar que Franco Colapinto será el compañero de Pierre Gasly para la próxima temporada en el 2026, en la que la escudería tendrá modificación no solamente de monoplaza, sino también de planta impulsora y otros elementos importantes que le permitirán quizás ser un poco más competitivo con respecto a lo que ha mostrado en esta temporada. Lo cierto es que el piloto pilarense de 22 años que había recalado en la escudería a principios de 2025 desde Williams saltó a la titularidad en lugar de Jack Doohan tras las primeras presentaciones en los 6 grandes premios de la actual temporada. De esta forma, el piloto argentino será protagonista el próximo año y arrancará por primera vez una temporada en la categoría más importante del automovilismo a nivel internacional, representando una vez más a la República Argentina. También vamos a estar hablando un poco del balance de cómo se ha ido construyendo la relación entre Briatore y entre Franco Colapinto. Una relación que ha tenido idas y vueltas, que ha tenido momentos de mucha tensión, momentos un poco más de tranquilidad, de quizás de bandera blanca y de todo lo que ha ido pasando en el desarrollo de un año que realmente ha pasado muy pero muy rápido. Recordemos la anterior presentación en Williams que le propició al piloto argentino 9 presentaciones, 9 grandes premios con algunos abandonos de por medio, y en esta ocasión 14 grandes premios casi a la vuelta de la esquina. La siguiente presentación, que será la 15ª para Franco Colapinto, porque justamente este fin de semana habrá actividad ni más ni menos que en un circuito mítico, un circuito en el que muchos pilotos quieren estar, en el que prácticamente todos quieren correr y quieren formar parte de la historia, porque estamos hablando justamente de Brasil, Interlagos, un país que tiene mucha historia en el automovilismo y seguramente será, bueno, importante para ver qué pueda suceder en este fin de semana, que tendrá probablemente mucho de público, mucho de novela justamente para poder cortar en cuanto a lo que pueda pasar con la actividad deportiva este fin de semana. Mi nombre es Germán Ramírez, como siempre les decimos, los invitamos a que se suscriban a las redes de Método Laboratorio, Método Colapinto, para que nos sigan y podamos estar justamente en sintonía para llevarles a ustedes toda la información. Si les parece, ahora sí, continuamos con todo el video y el análisis de un fin de semana que será muy pero muy importante para el piloto Franco Colapinto. Este fin de semana, bueno, habrá un nuevo gran premio, en esta ocasión un gran premio en Brasil, un circuito que tiene sus complicaciones, un circuito que no es tan extenso si lo compara uno con los demás circuitos que tiene justamente este calendario, que de hecho tiene 25 fechas, uno de los cuartos circuitos de más cortos, parecido a Mónaco, quizás también similar al de México, que también tiene una igualdad con México, porque de hecho hay altitud, no la misma altitud que en México. En México tenemos un poco más de 2000 metros sobre el nivel del mar, aquí es un tanto menos, simplemente serán 800 metros sobre el nivel del mar. No es tanto en comparación con Brasil, pero eso no significa que seguramente el motor sufrirá y que probablemente el desgaste hará que pierda en cuanto a rendimiento un auto que sabemos no es el mejor de la parrilla. De hecho, Alpine hoy por hoy está en la última colocación de la tabla de posiciones y seguramente esto no solo es un dolor de cabeza, sino que también es una cuestión que querrán los integrantes, los directivos de Alpine y las piezas importantes justamente de esta escudería, bueno, cambiar y mejorar de cara al próximo año. Hemos estado hablando mucho de Briatore, hemos estado hablando mucho también de Colapinto y de cómo ha ido cambiando, de cómo se ha ido modificando la relación del piloto argentino para con el magnate, o si se quiere empresario italiano, que tiene una vasta historia justamente en la Fórmula 1 y en la categoría, porque recordemos que Franco Colapinto, ya retrocediendo en el tiempo, volviendo cuando Franco Colapinto debutaba, después de todo lo que había pasado con Doohan, que no había dado conformidad, o quizás los integrantes no estaban del todo contentos con lo que había mostrado el piloto australiano, que había abandonado en Australia y que no había tenido buenos rendimientos, que no fue competitivo con su compañero Gasly, que claramente Colapinto estaba esperando esa oportunidad. Bueno, finalmente en el mes de mayo del año 2025 llegó esa oportunidad para el piloto argentino en Emilia-Romagna, un circuito que no conocía por haber estado en Fórmula 1, pero sí en presentaciones anteriores con Fórmula 2 y otras categorías, con lo cual ya tenía un registro de cómo era el circuito. La realidad es que Franco Colapinto de ahí en adelante iba no buenas y malas, tuvo momentos complicados, por ejemplo como el de Gran Bretaña, que tuvo un problema en la caja, una cuestión que es meramente ajena a lo que tiene que ver con Colapinto y a la parte conductiva. Un Franco que no pudo correr. España no fue del todo positivo, también pasó Canadá, estuvo Austria, no venían dándose buenos resultados y más o menos a la altura de Hungría hacia adelante, Hungría, Países Bajos.
Franco Colapinto dio un pequeño salto de calidad en el que pudo conseguir alguna que otra buena colocación en los entrenamientos, fue mejorando en cuanto a rendimiento, fue tratando de acercarse a los tiempos justamente de Pierre Gasly, y es allí, después de lo que sucedió en Países Bajos, en donde Franco Colapinto estuvo realmente muy cerca, y si no hubiese sido por una cuestión de estrategia y por ahí de falta de egoísmo, obviamente hablo por Gasly, porque no le dio la opción para que Franco quedara en la 10ª colocación y sumara unidades. De hecho quedó 11º, Gasly quedó un tanto más retrasado. No le permitió al piloto argentino hacerse de sus primeros puntos, por lo menos para con la escudería Alpine. Esto de alguna u otra forma generó un poco, ¿no?, de enfado en el piloto argentino, que en reiteradas ocasiones se tuvo que entregar la posición en pos de correr para su compañero. Sabemos que es el segundo piloto, que todo está pensado y estructurado para el piloto número 1, para el mejor piloto que tiene justamente la estructura, que es ni más ni menos que Pierre Gasly, pero en ningún momento se pensó para trabajar también, digamos, con esa misma solidaridad para con Franco. La realidad es que Franco tuvo que hacer ese trabajo, no se trabajó de la misma forma, valga la redundancia, para con Colapinto, no pudo sumar unidades, y después de lo que había pasado finalmente en Zandvoort, ahí en Países Bajos, Briatore tuvo alguna que otra entrevista con medios de comunicación y habló y no estaba contento y dijo que Franco Colapinto no estaba quizás a la altura de las circunstancias, que lo que importaba es el resultado, que no se había llegado a lo que finalmente se había pactado, se había pautado a principio de año, que no estaba casi a la altura de las expectativas, y que de hecho él entendía, por lo que había visto en cuanto a resultados, sabiendo que el auto no era del todo competitivo, de que Franco tendría que haber estado un tiempito más en Fórmula 2 para recién ahí dar el salto de calidad y estar e integrar justamente formar parte de la familia de la Fórmula 1, casi como si le faltara un poquito más de experiencia para adaptarse a un mundo que siempre se ha caracterizado por ser justamente un picadero de carne, un picadero de pilotos, porque de hecho hay pilotos que si no consiguen resultados se van y rápidamente, como le pasó por ejemplo a Doohan, le pasó a Mick Schumacher y otros tantos pilotos que tuvieron que irse casi sin pena ni gloria por no haber conseguido resultados y por no haber estado a la altura de las circunstancias. Siguiendo con esta situación y con lo que venía comentando anteriormente, un par de fechas después de lo que pasó en Países Bajos, que de hecho Colapinto había conseguido una buena colocación, 11ª posición para el piloto argentino, hasta ahora de las mejores colocaciones que ha conseguido en estos grandes premios que ha disputado el piloto pilarense. Llegaba a Monza, un circuito en el que ya conocía con Fórmula 1 en su pasada presentación el año anterior en Williams, en lo que había sido en ese 2024, que también había sido dentro de todo positivo, más allá de que la planta impulsora y lo que tenga que ver con la performance del auto era totalmente distinta, pero la realidad es que Franco Colapinto llegaba a Monza y también se modificaba un poco este testimonio de Briatore, que otra vez volvía a ser quisquilloso en ese aspecto con respecto al rendimiento de Franco Colapinto, pero ya venía cambiando un poco la tónica y en la forma de declarar. Simplemente decía de que los pilotos tienen mucha presión de por medio, de que no es fácil el mundo de la Fórmula 1, que no es fácil formar parte de esa familia, que no es fácil estar y mantenerse justamente en una categoría que pide constantemente resultados, y que si uno no está a la altura, bueno, rápidamente tiene una salida y seguramente casi sin grandes anuncios. Lo cierto es que, siguiendo con esto que comentaba anteriormente, fue cambiando, se fue modificando el testimonio días posteriores a eso que había pasado en Países Bajos, en donde Franco Colapinto había tenido una buena carrera, había sido competitivo, había sido hasta incluso mucho mejor que Gasly. Cambió el testimonio en cuanto a lo que había dicho en Monza, y tiempo después de lo que pasó en ese receso de verano, recordemos que tienen allí una especie de break en el que los pilotos, bueno, justamente siguen trabajando en la puesta a punto con el auto, siguen trabajando en la parte física. Llegaron las siguientes carreras, pasó a Azerbaiyán, pasó a Singapur, pasó a Estados Unidos, y fueron pasando las carreras, y claramente Colapinto de ahí en adelante fue modificando, fue potenciando su rendimiento y fue acercándose hasta encontrar una paridad que es en la que se encuentra actualmente, y hasta incluso de alguna u otra forma esto hizo que Briatore fuera modificando y cambiando su testimonio, porque veníamos comentando que en Países Bajos el italiano no estaba del todo contento con Franco Colapinto, había puesto muchas expectativas para con el piloto argentino, pero no se habían concretado. Y después de todo esto, a medida de que las carreras fueron pasando, a medida que las carreras fueron transcurriendo y que Colapinto fue mejorando en cuanto a rendimiento, fue también modificándose la tónica, ¿no?, de lo que venía mencionando Briatore, a tal punto de que mismo Briatore fue comentando de que ya había un paralelismo, de que cada vez Colapinto se acercaba mucho más a Gasly y que estaba quizás
ya sí más cerca de lo que él esperaba en cuanto a lo que quería ver justamente de Franco, y un Colapinto que pudo sobreponerse en reiteradas ocasiones en entrenamientos, que fue hasta incluso más competitivo en las clasificaciones, que terminó en reiteradas ocasiones, valga también la redundancia, en muchas carreras más adelante que su compañero Pierre Gasly, y lo que pasó hace no mucho tiempo, ¿no? Aquí ya volviendo otra vez al pasado, lo que pasó en Austin, en esta gran maniobra que tuvo Franco Colapinto, que es verdad, 17º, 18º lugar, prácticamente no hay mucho para hablar, y ni tampoco hay que ser muy redundante en esta cuestión, pero sí es verdad que se había dado una determinación, y era que Franco Colapinto mantuviera la colocación, mantuviera la posición. No fue así, el piloto argentino no acató esta determinación, sobrepasó a su compañero Gasly, que venía con mucho más ritmo, que venía con mucha mejor performance en cuanto a lo que venía mostrando con el auto. Y no solamente fue esto, sino que también en las carreras siguientes, bueno, Franco Colapinto fue mejorando en cuanto a rendimiento. Y esto ha ido cambiando a tal punto de que la balanza, si antes estaba un tanto inclinada en contra de Colapinto, hoy casi que podríamos decir está en favor para Franco, de que Franco Colapinto va a ser el piloto para la próxima temporada para el Scuderia Alpine. Un Alpine que ya está trabajando al 100% en el auto de la próxima temporada. Un auto que ya se ha ido probando elementos. Recordemos que se va a cambiar por completo el reglamento, que se van a cambiar las medidas de los neumáticos, la medida del auto de por sí van a ser un tanto más chicos. También se va a cambiar el combustible, va a ser totalmente diferente al combustible que se utiliza actualmente, y un montón de modificaciones que serán importantes de cara al próximo año. Siguiendo con esto, es importante mencionar de que Franco Colapinto este fin de semana tendrá actividad en Brasil, un Brasil que ya lo tuvo como protagonista Franco Colapinto el año pasado, en una condición que realmente no fue la mejor, porque recordemos que hubo precipitaciones de por medio. Claramente Williams era mucho mejor que Alpine el año pasado, y ni hablar de este año, y la realidad es que Williams tuvo una buena presentación de Franco Colapinto con un sprint que también se va a realizar este fin de semana. Un Franco que tuvo buenas colocaciones, que alternó buenos momentos, buenas presentaciones en un fin de semana que tuvo quizás esa parte negra, esa parte oscura de una precipitación, de una condición de pista que no le permitió a Franco Colapinto y al piloto argentino finalizar con la carrera, porque recordemos que tuvo un despiste, que tuvo un golpe importante, y que eso no le permitió al piloto argentino finalizar con la carrera. Bueno, este fin de semana también se prevén precipitaciones, principalmente para el día sábado y el día domingo, que es justamente la final y la carrera que será obviamente contundente para el piloto argentino. Pero al margen de todo esto, recordemos que también tenemos sprint con entrenamientos de por medio, clasificación tanto para la carrera del día sábado como para la carrera del día final, que va a ser ni más ni menos que el día domingo, y veremos allí qué puede pasar con un Franco Colapinto que está en un gran momento, con un Franco Colapinto que hasta incluso ha tenido el apoyo de las redes sociales de la Fórmula 1, poniendo el banner en el que sale Hamilton, en el que sale Bortoleto y en el que sale justamente Franco Colapinto, teniendo en cuenta que estamos en Interlagos, que se va a correr en Brasil, que Bortoleto es un piloto local, un Hamilton que significa mucho para la comunidad latinoamericana o sudamericana, si ustedes quieren así mencionarlo, por esta, digamos, por esta pasión, por este amor que tiene justamente Hamilton para con Senna, y también para con Brasil, y un Franco Colapinto que, si bien es verdad que no es de Brasil, es argentino, es nuestro, pero bueno, hay cierta hermandad justamente para los pilotos sudamericanos. Un fin de semana que será más que importante para Franco Colapinto, que tendrá esta cuestión que lo mencionamos al inicio del video: altitud 800 metros sobre el nivel del mar, a diferencia de lo que pasaba con México, que era mucho más en cuanto a la altitud. Pero un fin de semana que será seguramente complicado para un Alpine que está en la última colocación de la tabla de constructores, que seguramente tratará de tener un buen fin de semana, más que nada para Colapinto, para ser competitivo, para sobrepasar a Gasly, para seguir manteniendo digamos, este rendimiento que ha ido sosteniendo el piloto argentino en este último tiempo. Y veremos qué puede pasar de cara a lo que resta, porque quedan tan solo 3 fechas para que finalice el año, para que finalice el calendario, un calendario extenso, un calendario un tanto largo, complejo para Franco, que no arrancó de principio, arrancó ya casi en el desarrollo del campeonato, pero que por suerte y por fortuna lo tenemos al piloto argentino. Veremos qué puede pasar con Franco Colapinto, que este fin de semana tendrá y mucha actividad, que tendrá seguramente que estar atento a todo lo que vaya pasando, y como bien decíamos, nosotros estaremos muy expectantes con respecto a todo lo que pueda pasar con el piloto pilarense. Vamos a estar muy
expectantes y siguiendo obviamente minuto a minuto de todo lo que pase en Brasil. Mi nombre, como siempre les digo, es Germán Ramírez Vilota, realmente siempre agradecidos de que nos puedan seguir, de que puedan suscribirse justamente al canal de Método Laboratorio, también al canal de Método Colapinto, y estar muy pero muy de cerca con toda la información y con todo lo que pueda pasar con este fin de semana repleto de actividad de un nuevo Gran Premio, en esta ocasión de Brasil en la Fórmula 1.